Muy buenas a todos. Continuamos con este tema de porcentajes y ahora vamos a ver cómo se calculan las cantidades iniciales. En el vídeo anterior hemos visto cómo a partir de una cantidad inicial y un índice de variación calculábamos una cantidad final, ya fuera en aumento o en disminución, si aumentábamos una cantidad o si la disminuíamos. Ahora el dato que vamos a conocer no va a ser la cantidad inicial, sino que va a ser la cantidad final. Después de aplicar una rebaja o después de aplicar un aumento, sabemos que la cantidad se ha quedado en algo, pero queremos saber cuánto valía antes, ¿de acuerdo? O cuál era su valor antes. Vamos a poner un ejemplo para ver cómo se trabajaría con ello. Tras aumentar su precio un 35%, un ordenador ahora cuesta 783. Después de haberle aumentado el 35%, ahora cuesta 783. Eso quiere decir que la cantidad final, igual que antes, ¿no? Cantidad final es cantidad inicial por el índice de variación. La ventaja que tenemos aquí es que vamos a usar exactamente la misma fórmula. Aquí lo único que tendríamos que hacer sería sustituir datos. Vemos que la cantidad final son 783. Que el índice de variación, nos están hablando de un aumento y nos están hablando de un 35%, ya hemos visto que sería 1 más 0,35, es decir, 1,35. Ese sería nuestro índice de variación. Ahora lo que no conocemos es la cantidad inicial y sí conocemos, evidentemente, nuestro índice de variación, 1,35. Si despejamos esta cantidad, al estar multiplicando a la derecha, pasaría a la izquierda dividiendo, es decir, 783 dividido entre 1,35 va a ser igual a nuestra cantidad inicial. Esa cantidad inicial, al calcularla, sería 783 entre 1,35, lo cual nos da 580. Esa cantidad inicial serían 580, en este caso euros, porque nos están hablando de un precio. Aquí nos pone de forma resumida que para calcular una cantidad inicial habría que usar la cantidad final y dividirla entre el índice de variación. La experiencia al final dice que no nos acordamos bien de cuándo hay que multiplicar y cuándo hay que dividir. Por tanto, a mí me gusta siempre usar la misma fórmula. Empezar con la cantidad final, calcular la cantidad inicial y multiplicarla por el índice de variación. Y en función de cuál es el dato que me falta, pues entonces ya podré calcularlo directamente o tendré que despejarlo. Cuando me den la cantidad final, pues como voy a tener que calcular la cantidad inicial, habrá que despejar ese índice de variación y pasarlo al otro lado dividiendo, que sería lo mismo. Yo prefiero que usemos todos estas fórmulas directamente y a partir de ahí vayamos completando, ¿vale? Que repetimos aquí, vemos que sería exactamente la misma fórmula que hicimos en el vídeo anterior, ¿vale? La del valor final o la cantidad final es la cantidad inicial por el índice de variación. Pasamos a la parte de abajo y nos pide que hagamos un cálculo mental de todo esto. Nos dicen que una cantidad, de que diga la cantidad inicial, si sabemos que la cantidad final se ha quedado en 1500 y además ha aumentado en un 50%. Si ha aumentado en un 50%, nuestro índice es 1,50, ¿vale? Sabemos que para la cantidad final vamos a hacer la fórmula solamente para el primero y luego vamos a ir aplicándola. La cantidad final sabemos que es la cantidad inicial por el índice de variación. Repetimos la fórmula hasta que se quede. Nuestra cantidad final son 1500, nuestra cantidad inicial no la conocemos y nuestro índice de variación es 1,50. Esa cantidad inicial para calcularla debería pasar el 1,50 al otro lado. La cantidad inicial es 1500 dividido entre 1,50. Lo que nos da un total de 1000. ¿Vale? Esa sería nuestra cantidad inicial, que serían 1000. Para hacer lo mismo con las siguientes cantidades, pues deberíamos ir dividiendo cuáles son las cantidades finales entre los aumentos porcentuales. Recordamos que no es solamente el 0,50, sino aquí deberíamos dividir entre 1,50, aquí entre 1,25, aquí entre 1,25, etcétera, etcétera. Esto lo podéis calcular y ver si os da algo con sentido. Nos deberían dar siempre cantidades más pequeñas a las que tenemos aquí. En el primer caso me ha dado 1000, cuando en la cantidad final eran 1500, lo cual tiene sentido. Empezamos a hacer algunos problemas. Tenemos aquí el problema número 1, que dice que mañana se celebra el día sin IVA. Recordamos, bueno, aquí lo pone de todas formas, el IVA es el 21% en España ahora mismo, y sabiendo que el IVA es del 21%, como nos dicen, indica cuánto costará cada uno de los artículos siguientes. El IVA es un índice que se llama índice de valor añadido que se aplica sobre los precios, es decir, sería una cantidad final. Un televisor que cuesta 992,20 euros,
si se le resta el IVA, si se le quita el IVA, queremos saber cuánto costaba antes de aplicarle el IVA. Es decir, nos están pidiendo una cantidad inicial, que es la que no conocemos. Sabemos, de nuevo, cantidad final es cantidad inicial por índice de variación. Cantidad final son 992,20 euros. Es igual a la cantidad inicial, la cual lo conozco, multiplicado por el índice de variación, que es 1,21. Es un aumento del 21%, que es el valor del IVA. Así que para calcular la cantidad inicial es 992,20 partido de 1,21. Esto sería un total, 992,20 entre 1,21 nos da 820 euros. 820, es decir, que el día sin IVA, que me están haciendo una rebaja del IVA, me va a costar la televisión, en este caso, 820 euros. La tablet, pues lo mismo, sería el precio de la tablet, si os fijáis es el precio entre el 1,21 que es el IVA. Así que para la tablet, pues sería 199,65 entre 1,21. Esto lo hacemos de nuevo con la calculadora. Tampoco es importante lo que dé, es simplemente saber cómo se pone, ¿vale? Entre 1,21 y nos da 165 euros. Y para el patinete eléctrico aplicamos lo mismo, lo dividimos entre el 1,21 y ya tendríamos el precio. Continuamos con el 2 y nos dicen ahora que en unos grandes almacenes todos los artículos han bajado un 35%. Nos estamos enfrentando a una disminución porcentual de un 35%, es decir, sería 1 menos 0,35 que vale 0,65. Este va a ser nuestro índice de variación. Hemos comprado un cuadro por 195, una bicicleta por esto y un libro por esto. Estas son cantidades finales después de haber rebajado esos artículos un 35%. ¿Cuánto valía cada cosa antes de las rebajas? Lo que me piden claramente es una cantidad inicial, que es la que desconocemos. Cantidad final, hago solamente un ejemplo, el resto podéis hacerlo vosotros. La primera cantidad final, volvemos a poner la fórmula, cantidad inicial por índice de variación. Cantidad final primera, 195 que me ha costado la bicicleta, cantidad inicial no la conozco, índice de variación 0,65. Por tanto, la cantidad inicial me sale 195 partido de 0,65. Lo hacemos con la calculadora y nos sale 300. ¿De acuerdo? El precio inicial o la cantidad final eran 300 euros de la bicicleta. Si ahora cuesta 195 y antes costaba 300, tiene sentido que se hable de que se ha aplicado una rebaja. Lo que han hecho con los precios ha sido rebajarlos un 35%. Antes costaba más que ahora, evidentemente. Para el siguiente, bueno, aquí podríamos hacer lo mismo, ¿de acuerdo? 78 entre 0,65 y 14,30 entre 0,65. En el problema 3 me dicen que el precio de una lavadora de 520 euros sube un 10%. Es decir, precio inicial, aquí vamos a tener que ir combinando. El precio de una lavadora no me dicen cuándo, por tanto entiendo que es ahora. La cantidad inicial son 520 euros. Se sube un 10%, es decir, hay que calcular primero una cantidad final, que va a ser la cantidad inicial, los 520, multiplicado por el índice de variación. Al subir un 10% hay que multiplicar por 1,10. Y después otro 25%. Vamos a hacer primero cuánto costaría después del 10%, que son 520, vamos a colocarlo aquí, 520 por 1,10. Esto me da 572. Como se ha aumentado el precio un 10%, ahora costaría 572. Después de eso, se sube otro 25%, ¿vale? Se sube otro 25%, es decir, habría que calcular una nueva cantidad final. Calculamos ahora con la cantidad inicial que acabamos de hacer, 572, por 1,25, ¿vale? 1 más el 0,25%, que si lo multiplicamos nos da 715 euros. Y finalmente nos dicen que baja un 30%. Si baja un 30%, la cantidad final sería igual a los 715 que acabamos de calcular, multiplicado por 0,70. El 0,70 sale de 1 menos 0,30, que es el 30% la disminución que hemos hecho. Así que sería 715 por 0,70, que nos da 500,5 euros.
Me dicen cuál es su precio final, pues lo acabamos de calcular, 505 euros. ¿Cuál es el índice de variación total? Pues esto es lo que vamos a explicar ahora. Y me dicen luego que a qué porcentaje de aumento o disminución corresponde. Vale, vamos a verlo, que es bastante sencillo. Nos dicen cuál es el índice de variación total. Hemos tenido primero un aumento, luego hemos tenido otro aumento y finalmente hemos tenido una rebaja. En realidad, lo que hemos hecho ha sido ir multiplicando a la cantidad inicial, primero por 1,10, nos ha salido esto, eso lo hemos multiplicado por 1,25 y luego por 0,70. Si hay aumentos o disminuciones que se le van aplicando a una cantidad inicial, podemos multiplicar todos esos índices de variación. La cantidad final del todo, sería la cantidad inicial, los 520, multiplicado por el índice de variación 1, por el índice de variación 2, por el índice de variación 3, y si tuviéramos más, pues esto continuaría, ¿vale? Así que nuestra cantidad final es igual a la cantidad inicial, que de momento no la voy a poner, multiplicado por los tres índices de variación, 1,10, por 1,25, por 0,70. Vamos a ver cuánto sería entonces ese índice de variación, lo calculamos, 1,10 por 1,25 y por 0,70, hablaríamos que esto sería igual a la cantidad inicial por 0,9625. 0,9625 es nuestro índice de variación total, nuestro índice de variación total, que es la multiplicación de todos ellos. Me preguntan también a qué porcentaje de aumento o disminución porcentual corresponde. Vemos que claramente es un índice de disminución, ¿vale? Porque el precio final está por debajo de 1. Así que, ¿qué tendremos que hacer? Simplemente restar 1 menos el 0,9625 que nos ha dado. Si restamos 1 menos esa cantidad, nos sale 0,037, puesto la coma, perdón, aquí sería 375. Es decir, como esto es el número decimal del porcentaje, pues evidentemente, pasando la coma dos veces a la derecha, me saldría que ha sido una disminución del 3,75%. Lo que hemos hecho ha sido pasar esta coma para acá dos lugares y se nos queda aquí en medio entre el 3 y el 7. ¿Vale? Ya tendríamos nuestro porcentaje de disminución. Ya con esto terminamos el vídeo y continuamos en siguientes.